Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac, que el día de hoy nos acompaña Cecilia Durán Mena, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto, los invitamos como siempre a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito. Twitter, que ahora está cambiando de manos, por cierto. Vámonos también a Spotify, escúchenos por ahí en nuestros canales multiplataformas, ya saben, YouTube. Y las dos atentas invitaciones que le hacemos cada semana, escúchenos en Radio Anáhuac y todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Ahorita me quedé pensando, Raúl, dices que está cambiando de manos Twitter y es una herramienta, a ver, no voy a decir que sea universal, pero como de acceso universal para todos los que tienen internet y nosotros somos profesores, no sé si tenemos Twitter o no, si tenemos Twitter por lo menos aquí en el programa. Vamos a nuestros pretextos literarios a ver qué nos traen, ¿no? Vamos. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querido Raúl, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Ahora sí me agarraste en frío porque me dejaron a Ceci ahí calladita, alborotada, lista para opinar en algo. Difícil. Pero bueno, pues el pretexto literario del día de hoy es uno en el que estamos pues aquí inmersos los tres, metidos como profesionistas, como amantes de lo que hacemos y en una institución acorde a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la universidad. Y es que qué padre hablar de la universidad, de un tema en donde se supone que venimos a usar la cabeza, venimos a usar el cerebro, venimos a ampliar nuestra visión, a tener más ideas. En fin, creo que la universidad debe de ser este espacio de discusión en donde se arman los argumentos y qué buen pretexto también porque la universidad siempre ha estado muy ligada a la literatura desde muchos puntos de vista, desde que ahí se va a aprender literatura, pero también hay editoriales universitarias, en fin, es un gran tema el día de hoy. Sin duda, y además habría que pensar, porque nos podemos acordar de nuestros años mozos universitarios, es también, y bueno, no sé si compartan conmigo esta idea, la universidad es sabrosísima porque en la misma juventud están frescas las ideas, están frescas las motivaciones, hay un impulso. No es cuando aprendemos a leer, ciertamente, eso ya pasó. Incluso tampoco cuando empezamos a escribir nuestras primeras letras, pero sí donde las consolidamos, sí donde vamos a encontrar esos temas que van a ser nuestra obsesión, esos temas en los que vamos a seguir escribiendo y leyendo el resto de nuestras vidas. Sí, la universidad es ese momento clave, y lo he platicado mucho con mis alumnos recientemente, y es coincidente, pero es ese momento en el que la juventud te deja o te permite tener esta idea de comerte el mundo a puños, ¿no? Las sensaciones están a flor de piel, sientes que nada te detiene en ese momento, hay muchos sueños, hay muchos deseos por cumplir. Y no me dejará mentir Ceci, que también ella y yo pertenecemos aquí dentro de la universidad a un programa que se llama Mentorías. Y en las mentorías hacemos un ejercicio que a mí me parece fabuloso con los alumnos, que se llama Carta a mi Perú. Uy. ¿De qué trata esto rápidamente? En que el alumno se escriba una carta a su yo del futuro, que puede ser dentro de 5 años, 20 años, 50 años, vaya, ellos lo establecen, y que se hablen a sí mismos, que se digan qué están haciendo ahorita, cuáles son sus sueños, qué es lo que desean, dónde se ven, y pasado ese tiempo, que vuelvan a leer esa carta y entonces descubran qué sí se cumplió, qué no se cumplió y hagan un autoanálisis de cuáles fueron las razones por las que sí llegaron ahí, si sucedieron cosas mejores en el camino y entonces por eso ya no hicieron aquello otro que tenían pensado durante su época universitaria. Yo creo que es un ejercicio muy interesante porque la universidad eso nos da muchos sueños, muchas ideas y a ver qué pasa después. Y es que lo que pasa es que yo creo que la vida universitaria sí es un hito. Por eso hay que tener una gran reflexión. Es el momento en el que dejas de ser un muchachito y te conviertes en un adulto, en el que vas empezando a forjar tu pensamiento, te sorprendes con ideas que a
lo mejor no habías escuchado, en donde vas a empezar a ampliar tu visión, pero sobre todo en donde descubres tu don Ujú. y en donde vas a descubrir esa forma de aplicarlo. Y si descubres tu don y descubres esa manera de aplicarlo, entonces vas a tener una misión, una visión con mucha claridad. Cuando la vida universitaria tú entraste a un lugar porque te lo dijo tu novio, porque te lo dijo tu novia, tu mamá, tu papá por herencia y tal, y en realidad no puedes desarrollar todas tus capacidades, la vida universitaria pierde brillo. Pero cuando lo estás haciendo verdaderamente con esa pasión que vas a empezar a profesionalizar, entonces sí llegas a desarrollar tus máximos potenciales. Y hay dos situaciones. Una es el tema de la pandemia y esta ruptura universitaria que algunos tuvieron al final, en medio o al inicio de su vida universitaria. Y por otro lado, esta relación bonita y sobre todo y particularmente en este programa con las letras, porque los tres hemos impartido narración literaria, en esta relación con el alumno, cuando uno descubre un talento, digo ya específicamente en comunicación y hablando del programa de radio, gente que sabe editar, gente que sabe producir y gente que sabe escribir. Y poder conectar esta relación, estas ideas frescas, estas ideas nuevas y poderles dar salida por medio de un medio como puede ser por escrito o cualquier otro que venga más adelante. Nos han sorprendido alumnos que publican en concursos internacionales incluso sus propios cuentos, sus propias obras. Es también parte de este mood universitario que me parece fantástico. Y es que justo para poder llegar a esa instancia en que el alumno o cualquiera de nosotros que ya pasamos por la universidad hace algunos ayeres, para poder llegar a esa instancia de sentarte y escribir, sea una novela, sea un ensayo, sea una tesis, sea un proyecto de investigación, cualquier cosa que vayan a escribir, primero tuvo que haber algo que te generara el pensar, que te generara el debatir, escuchar a los demás, escuchar opiniones, puntos de vista, hacer un análisis de aquello que estás comprendiendo y entonces construir tu pensamiento crítico, que a mí eso es algo de lo que más valoro dentro de una universidad. Uno, entender que no todos tienen que pensar exactamente igual, sería terrible eso, ¿no? Y dos, entonces, escuchar qué es lo que me está diciendo el otro, cuáles son sus argumentos y entonces yo empiezo a construir eso y a partir de esa construcción, insisto, con un pensamiento muy crítico, cómo voy a escribir, qué postura voy a tomar, qué reflexión voy a dejar a partir de la escritura. Eso es verdaderamente la universidad. Yo creo que ese es el valor máximo de la universidad, venir a compartir y venir a tener una postura pensante. Por supuesto, y es que además yo me pongo a pensar en todo lo que se vive dentro de la vida universitaria, que no es nada más lo que está en las aulas, sino es las anécdotas que les escuchas a tus profesores, las pláticas que llegas a tener con otros compañeros tuyos que piensan a lo mejor diametralmente distinto y cómo entonces a partir de estos argumentos yo puedo decir, vamos a estar de acuerdo o vamos a estar de acuerdo en que jamás nos vamos a poner de acuerdo. Y no esta cosa de estás conmigo o estás contra mí. En la universidad aprendemos a generar acuerdos. En la universidad tratamos de tejer el tejido social y este tejido social que hoy está tan roto nos hace muchísima falta. Porque no es con discursos de odio, sino al revés, Claro. compartiendo ideas y decir, ¿sabes qué, Raúl? Yo te voy a seguir queriendo lo mismo, pero no estoy de acuerdo contigo. Ya el mejor ejemplo es, yo sigo queriendo a Juan Carlos a pesar de que el pobre vive en el error de que le guste Dostoyevsky, pero nos respetamos porque estamos en un ambiente universitario. Un día de estos es y vamos a hacer un espectáculo en vivo brutal y vamos a salir muy mal parados los dos. Estaba pensando, hace algunos años, en 2013, le dieron el honoris causa en una universidad en España, ahorita a la Universidad de Burgos, a Humberto Eco. Y Humberto Eco en ese discurso, porque además este discurso despertó en mí la oportunidad de un libro que quiero hablar precisamente de las universidades, donde también tenemos un riesgo. Y el riesgo es que las nuevas tecnologías están modificando la profundidad y el pensamiento crítico. Esto lo veía con facilidad Humberto Eco. Yo no estaba tan convencido, pero poco a poco me he convencido más. Sí necesitamos esta reflexión profunda en la lectura y en la escritura para ese pensamiento crítico que tanto nos está haciendo falta en este país. Fue increíble porque todo surgió por un honoris causa en una universidad, por los trabajos que hizo Humberto Eco, a quien hemos referido mucho aquí en temas medievales,
en la Edad Media, donde comienza también la universidad y empieza esta relación de profesores con alumnos. Pero de momento vamos a dejar aquí las cosas y vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Sección les quiero hablar de una de las universidades más emblemáticas que existen en México, que es la Universidad de Guanajuato. A ver, la tradición académica de la ciudad de Guanajuato está enraizada en la ciudad desde el siglo XVIII. El inicio del proyecto educativo tiene su primer antecedente en el Colegio de la Santísima Trinidad, que fue fundado en 1732 a iniciativa de doña Josefa Teresa de Busto y Moya, quien con ayuda de los miembros prominentes de la sociedad guanajuatense, entre los que destacaban Pedro Lascurain de Retana, crearon el colegio en la casa de doña Josefa y en la antigua capilla de los Otomíes, donde actualmente se encuentra el patio de estudios del edificio central. En el año de 1744 y a petición del Ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato, el rey Felipe V emite la Real Cédula, en la cual se reconocen los esfuerzos educativos de los fundadores y en donde se consigna que los encargados del colegio serán los religiosos de la Compañía de Jesús. Pues sí, las primeras cátedras impartidas en este colegio estuvieron a cargo de estos sacerdotes jesuitas y contaron con el apoyo económico de los mineros de la ciudad. Fue así posible continuar con las construcciones del Colegio de la Santísima Trinidad, del cual se cuenta cuando doña Josefa pensaba en fundarlo como unas abejas que fabricaron un panal en torno a su cuarto. De esta leyenda nace el símbolo de la colmena legendaria. La expulsión de los jesuitas de los territorios de la Nueva España en 1767 fue el motivo por el cual el colegio permaneció cerrado 18 años y reabrió con el nombre del Real Colegio de la Purísima Concepción a cargo de los sacerdotes filipenses. El colegio recibió un gran impulso con el último intendente de Guanajuato, que fue don Juan Antonio de Riaño y Bárcenas. En el año de 1828, es de suma importancia porque se retoman los planes de estudios y por primera vez se legisla sobre la tercera enseñanza o sobre la enseñanza superior. Bueno, la historia de este colegio fue consignada de manera exhaustiva por uno de sus egresados y profesores más queridos, don Agustín de Lanuza, reconocido por su trabajo de investigación histórica y su interesante obra literaria de profesionalismo como abogado. En 1945, el Colegio del Estado se transforma en lo que hoy conocemos como la Universidad de Guanajuato, instalándose el primer consejo universitario el 16 de mayo de este mismo año. Entre muchos de sus logros se destaca el inicio de las labores editoriales, para la cual se instaló una imprenta universitaria que sigue todavía en funciones y protagoniza una nueva tradición cultural y artística que distinguirá a la Universidad de Guanajuato y permitirá darla a conocer con un gran nivel. Como parte de esta nueva tradición cultural, el rector de aquel entonces, Antonio Torres Gómez, creó en 1950 la Orquesta Sinfónica de la Universidad y de la Escuela de Arte Dramático. Esta última, aunque efímera, constituyó un antecedente fundamental en el desarrollo artístico que caracteriza a esta institución a nivel nacional e internacional. También empezaron con la puesta en escena de los maravillosos entremeses cervantinos, semilla de la cual germinará la creación del Festival Internacional Cervantino. Y es que la Universidad de Guanajuato ha sido también la anfitriona y la gran promotora de la vida cervantina de esta hermosísima ciudad del Bajío. La Universidad de Guanajuato, con estas escalinatas que podemos subir, con esta fachada, con esta ancla emblemática que tiene, es una de las primeras universidades que ha tenido tanta influencia dentro de la vida universitaria para todos los mexicanos. Conversaciones. Llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci,
¿Cómo quieres empezar la conversación universitaria? Fíjate que a mí me gustaría mucho hablar de el pensamiento que se genera dentro de la universidad. Y hablo de un rector, del rector, de uno de los rectores más destacados de la Universidad de Salamanca, que es Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno tiene una gran producción literaria y me gusta mucho el pensamiento de Unamuno porque brinca de la literatura a la filosofía con muchísima facilidad. Y entonces Unamuno es de los primeros autores literarios también que hace de la duda un personaje. Y eso realmente me parece maravilloso porque creo que, así como decías, Juan Carlos, que las tecnologías de repente nos quitan un poco de sabor universitario, la tecnología nunca nos va a dar, y espero que nunca nos quite esa posibilidad de la duda. Tú a un robot nunca lo vas a poder hacer dudar, pero a un alumno, ojalá que todos podamos hacer que Por nuestros eso alumnos dice duden. Nietzsche que la máquina es estúpida. Así Sí, lo dice, porque no tiene la capacidad de dudar. Y esa es una cualidad, valga la sí situación, es una cualidad, cualidad humana sí que las es. máquinas no sabemos si puedan alcanzar. Y privilegio también, ¿no crees, No, Raúl? por supuesto. Y aunado a todo esto, yo también, algo que considero muy importante y que me enorgullezco de hablar aquí a nombre de los tres incluso, algo que tratamos de plasmar en nuestros alumnos, más allá de ese pensamiento crítico que ya hablábamos hace rato, es a desarrollar la creatividad, porque todos tenemos creatividad. Luego, ese ejercicio lo hago con los alumnos. Levanten la mano quien no se considera creativo. Ya sabes, empiezan a levantar la mano uno que otro y les digo, mal. Todos tenemos la capacidad de crear, todos nacemos con eso, nada más que unos lo tenemos más desarrollado que otros, pero eso pues lo puedes ir trabajando a lo largo de tu vida. Pero el punto de todo esto es que precisamente que con la creación de personajes, de posturas, de análisis, de todo este tipo de escritos, que es lo que a nosotros aquí nos interesa, es maravilloso, como lo comentaba Juan Carlos, cuando vemos resultados con los alumnos y empezamos a descubrir unos talentos fabulosos, Ujú. que a mí, esa es la parte que a mí me gusta, que algo que nació aquí adentro, que es intangible originalmente, de pronto puede acabar en un producto final, aquí en términos de comunicación, que puede ser desde un programa radiofónico como el que estamos aquí nosotros ahorita compartiendo con ustedes, que nace también de una idea, que alguien propuso un tema, luego queda plasmado en un guión, luego lo platicamos aquí entre nosotros, hay un trabajo de edición atrás y finalmente pues llega a todos ustedes gracias a un trabajo en equipo. Pero es una idea, nace en nuestra mente y eso es lo fabuloso. Yo sí creo que la universidad y la lectura, también como lo decía Juan Carlos, a través de las palabras de Humberto Eco, sí genera ese pensamiento crítico, sí genera la reflexión y el desarrollo y la evolución de nuestra creatividad y entonces los resultados es, creo yo, generar una mejor sociedad a nivel Sí. local y a nivel internacional. Y a ver, hablando ya de personajes y literatura y el ámbito académico, no necesariamente universitario, me voy a tomar esa pequeña licencia. Pues pienso en Harry Potter. Harry Potter porque es finalmente esta escuela de magia donde Ujú. los alumnos van creciendo, donde se da como este ambiente, esta relación con los profesores, claro, en un ambiente quizá menos académico, menos literario y más mágico. Y estoy pensando en dos personajes, hablando de creatividad y de ficción, que aunque no estudiaron en la universidad, perfectamente son el ejemplo de estudiante. El primero es Atzo de Melk. Lo ubicamos como el discípulo de Guillermo de Baskerville en la novela El nombre de la rosa. Ujú. Él es un monje, un novicio benedictino que va a aprender de este monje franciscano. Y es justo ambientado, pues, finalmente Humberto Eco, el autor del Nombre de la Rosa, ambientado en este momento en que la universidad comienza, que es algo muy interesante. No podías, si no tenías acceso a ciertos conocimientos, no podías ir a la universidad porque necesitabas saber latín. Si no sabías latín, no había acceso a la universidad. Y Atzo de Melk, al final, es un poco en la novela las reflexiones de este encuentro que tuvo con Guillermo de Baskerville. Y el segundo, a lo mejor me pega ahorita, Cecilia, Rodion Romanovich Raskolnikov. Es un Sí, claro, estudiante es un universitario universitario, por supuesto. que pertenece a estos pueblos más o menos alejados de las grandes ciudades de Rusia, que se traslada a los 23 años de edad a San Petersburgo para estudiar derecho.
Pero la verdadera escuela de la vida no va a ser la universidad para Raskolnikov, sino que va a ser la vida misma y sus reflexiones. En un dato que yo no conocía, la palabra Rodion o Rodión, como a veces lo decimos en español, significa cismático. Y un cisma es esta partición de una creencia hacia otra. Ante la imposibilidad del personaje de acceder a ciertos aspectos de la vida más acomodados económicamente, va a cometer un crimen del que se va a arrepentir tremendamente. Oh, se va a arrepentir siempre. Sí, oh, ¿cómo se va a arrepentir? Hasta fiebre le va a dar. Bueno, efectivamente, en los primeros años del siglo XX se habla mucho de la maravilla de la universidad. ¿Quién más? O sea, ¿quién sino de los grandes, entre los grandes, James Joyce, tiene una novela, un Bildungsroman, que se llama El estudiante, precisamente. Y es una historia en términos como de tema similar al de Raskolnikov, nada más que abordado al estilo de Joyce, en donde el estudiante parte de un pueblecito y se va a estudiar a la ciudad de Londres. Y entonces todo lo que tiene que padecer en términos de dejar a su familia, de vivir una vida de foráneo, de no entender la diferencia que hay entre un pueblo en donde todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce, y una ciudad en donde el anonimato te está arropando y a veces te está amenazando. Entonces, James Joyce hace este arco con el personaje. ¿Cómo llega la inocencia de una persona que viene de fuera y llega a una ciudad, y cómo la ciudad lo transforma a partir también de la universidad? Pensé que ibas a decir, y también te da fiebre como lector, ¿no? No, se te Es da. como ponerte la vacuna del COVID, ¿no? Leer ese tipo de cosas, pero bueno. A ver, primero, ahorita me hiciste pensar antes de hacer el comentario sobre una obra. Ahorita que hiciste El Estudiante, me acordé de la película del Estudiante, que es muy buena, con Uy, Jorge Lavat, de Roberto Girol, ¿no? Que es muy buena, es en la Universidad de Guanajuato, que por cierto, lamentablemente ayer ay, qué pena, sí. hubo ahí una balacera, gente muerta en la Universidad de Guanajuato. Lamentable, es un estudiante. Pero hablando de la película, el personaje de Jorge Lavat, pues un hombre ya mayor, ¿no? Un hombre en la tercera edad que tiene ganas de regresar a la universidad, en este caso la de Guanajuato, y volverse a empapar de ese entorno, volver a compartir con el espíritu o la sangre joven y a él mismo compartirles a ellos la experiencia de todo el trayecto. Claro. Es una gran película que me la hiciste recordar. Pero la otra obra que yo quiero mencionar es esta novela que lleva por título Sobre la belleza, de Sadie Smith, que me parece muy interesante. Estamos hablando de un británico que vive en una ciudad de Nueva Inglaterra, una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, y está pasando pues la medianía de edad, está en sus 50 y tantos años, pero está teniendo una crisis existencial desde el punto de vista académico, por un lado, es decir, en lo profesional, se está haciendo muchos cuestionamientos, tiene por ahí ya competencia, otro individuo que aborda los mismos temas, las mismas materias, el mismo área de expertise de este hombre, y entonces eso como que lo tiene irritado. Y por el otro lado, el autor nos deja ver también la vida personal, qué hay atrás de un académico, porque seamos sinceros, nosotros que vivimos aquí en la universidad, pues por lo general un alumno tiene una perspectiva del académico, del profesor, como el hombre o la mujer de conocimiento, como de respeto, de autoridad, pero nunca ve uno más atrás de lo que hay en el día a día de estos individuos que Ujú. son seres humanos como cualquier otro, y qué pasa en sus familias, qué pasa con sus hijos, que en este caso te retrata también, tiene 3 hijos y cada uno está pasando por situaciones completamente distintas. Entonces, yo creo que aquí hay un retrato muy humano, muy emocionante también sobre lo que es ser un profesor universitario, Qué ¿no? padre. Sí, que es la otra, es la visión del otro lado de la moneda, ¿no? Exacto. Estaba ahorita pensando en otra película de Sean Connery, la de Ah, Descubriendo a Forrester. buenísima. Ahorita me lo hiciste pensar porque quería yo cerrar con la del estudiante de Roberto Giro, Ujú. porque no sé si ya lo he comentado aquí, él fue mi profesor. Ah, qué padre. Bobby fue mi profesor y además buen amigo, buen colega, hasta participó en algunos foros cuando pues él empezó a despuntar gracias a esta película que nos demuestra que un universitario puede tener precisamente cualquier edad.
Y bueno, ya se hizo alusión a estudiantes en Rusia, estudiantes en Inglaterra, y es que en Inglaterra es particular y diferente. Me gustaría citar a John Henry Newman. Newman es un obispo que intentó un movimiento para que el anglicanismo en Londres regresara al catolicismo tradicional antes de todo las desavenencias que Enrique VIII iba a terminar provocando. Pero en estas mentalidades, en sus escritos, se encuentra uno cuáles son las características que debe tener una universidad, particularmente en Inglaterra, y quizá el lugar donde trabajamos es un ejemplo de ello, porque había que buscar lugares alejados, lugares que estuvieran hacia las afueras de la ciudad, donde hubiera espacios para recreación. Y la particularidad que tienen muchas de las universidades y preparatorias en Londres, sobre todo antes, era que los alumnos dormían allá. Ujú. Y esta es una forma y una relación también un poco diferente. En México sería muy extraño quedarte en la universidad a dormir, a estar y luego te vas el fin de semana con tus papás. En Estados Unidos pasa un poco igual, evidentemente por copia de, y para hacer alusión a una película extraordinaria que se da en este ámbito, pues La Sociedad de los Poetas Muertos. Claro, aunque no son Son universitarios, preparatorianos todavía, preparatorianos, ¿verdad? Sí. ajá. Pero bueno, es esa un poco la idea de universidad y cómo debe tejerse para tener un ambiente adecuado de convivencia alumnos-profesores. Fíjense que yo les quiero recomendar un libro padrísimo, La historia secreta de Donna Tartt. Esta mujer es una escritora estadounidense de largo aliento, o sea, sus obras generalmente son tabiques grandotas y en este caso el narrador está recordando, ese es un gran flashback, está recordando su vida universitaria y cómo uno de sus amigos fue asesinado. Entonces, todo esto es por todas estos ritos que hay de iniciación en las universidades, sobre todo en las universidades de Estados Unidos, en donde para entrar como a cierto club o a cierta como masonería, por decirlo de alguna manera, tienes que pasar por como evaluaciones como pruebas, ¿verdad? Para poder ser aceptado dentro de estas logias. Y bueno, tiene toda la parafernalia estadounidense estudiantil que está contada sobre cuáles son estas como vacas sagradas, las figuras académicas intocables. Nunca se dice bien qué universidad es, pero es una universidad del Ivy League. Entonces, bueno, la pluma de Donna Tartt es extraordinaria y es un buen libro, La historia secreta. Ahorita que Juan Carlos decía sobre la Sociedad de los Poetas Muertos, porque sí, si bien no es una universidad, sí ya tiene una preparación formativa con vías a estos alumnos que van a acabar en una universidad, pero el dato que quería dar ahí es estas pocas obras que originalmente, esta película es de 1989, originalmente el guión es de Tom Schulman, así es como nace la Sociedad de los Poetas Muertos. Y más adelante hay una escritora muy famosa que se llama Nancy Kleinbaum y ella hizo la adaptación del guión a novela Ah, qué padre. más adelante. Y no solo es, ella, por ejemplo, ya Al también ha revés. hecho otras adaptaciones, por ejemplo, del guión de la película de Ghost, La Sombra del Amor, ¿se acuerdan de Patrick Sí, Swayze y Demi Moore? Luego ella hizo el libro también. qué Entonces, padre. como que siempre tenemos esta idea que es al revés, ¿no? Porque casi siempre ocurre que del libro se hace la adaptación al guión, pero hay algunos casos y la Sociedad de los Brincan Poetas al Muertos revés. es uno de ellos. Pero bueno, en otros temas, pues ustedes saben que a mí también me gusta mucho las novelas de suspenso, las novelas crudas, las novelas que tienen tintes de terror también. Y en este caso hay un libro muy interesante, lo leí el año pasado, que se llama Escuela de Sangre. Es de un alemán bastante conocido, que por cierto es profesor universitario. Su nombre es Sebastian Fitzek. Y para este libro utilizó un seudónimo que es Max Roth. ¿Y de qué trata? No, no voy a spoilear ni nada, pero rápidamente, ¿cuál es la sinopsis de esta novela? Es él llevar un día a sus hijos que pretendían pasar el típico verano, ¿no? Con sus amigos saliendo a la calle, pues no, se mudan de Berlín, de la gran ciudad, se mudan a Brandenburgo y de pronto se los lleva él un día, el papá se lleva a sus dos hijos a una isla y de pronto llegan a una cabaña que está medio cayendo a pedazos, con pupitres, con aulas dentro de la cabaña y la escuela, ¿saben qué es lo que le va a enseñar? No les va a enseñar a ser profesionistas, no les va a dar una educación formativa en todo lo que nosotros estamos acostumbrados, sino a cómo
matar a la humanidad. De eso trata Sácatelas. justamente. Es una historia muy buena, la visión de un alemán contra la de un escritor, por ejemplo, norteamericano, que suele haber más de estos autores. Es muy interesante ver cómo detalla, cómo desglosa este tipo de historias tan tipo Stephen King, que a mí me gusta, pero con una perspectiva de un autor que tiene pues un contexto europeo muy Frío. distinto al occidental de acá de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué Muy tal? frío, muy, muy frío. Ahorita me hiciste recordar, y sí, por eso nunca le hacemos caso al guión, porque entre nosotros empieza a dar la plática con mucha facilidad. Hay un documental, precisamente se llama Ivory Tower, que es esta situación que se presenta en Estados Unidos donde los estudiantes se endeudan de manera brutal Sí. para poder adquirir ese conocimiento universitario que les permita salir de esa situación en la que se encuentran. Y recordando otro documental de Netflix que supongo que ya suspendieron o ya pasaron al básquetbol, era ambientado más bien con ambiente de fútbol americano, donde estudiantes con problemas, de actitudes por un lado y de pobreza por otro, aspiran a llegar a las ligas colegiales para poder ser reclutados en la NFL, jugar el deporte, salir de pobres y de esa manera remediar su vida y la de sus familias. Y son situaciones bien complicadas, precisamente hablando de formas diferentes de entender la universidad. Pero si de crímenes hablamos, mi querido Raúl, no sé si has escuchado de Guillermo Martínez, argentino, Crímenes Imperceptibles, No. de la que se hizo una película con Elijah Wood, que se llama Los Crímenes de Oxford. Ambientado en la Universidad de Oxford, de repente empiezan a ocurrir asesinatos. Es un ambiente también tétrico el que se puede dar en una universidad. Ya vimos aquí un par de ejemplos de... No, hombre. Es que además, ¿cuál universidad piensan que hay que no tenga sus propios mitos y leyendas? Ah, bueno. Aquí, La niña. aquí en la Anáhuac del Sur tenemos a nuestra niña, ¿no? Un día vamos a hablar solo de eso. Sí, tenemos que hablar de eso nada más. Pero también en el ITAM estaba el monje que se había quedado colgado y en la Ibero también estaba la monja que de repente se aparecía, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita me quedé pensando en que algún día tendríamos que hacer como un concurso para que todos narren los cuentos los mitos y las leyendas que hay en los pasillos de las universidades. Pienso, por ejemplo, en el claustro de Sor Juana y pienso en esa universidad, en todas los mitos y leyendas que hay alrededor de todo lo que ha sucedido. De ahí mismo, en el claustro de Sor Juana, antes de que estuviera la universidad, estaba la Sociedad de Literatura Mexicana. Y entonces Manuel Acuña y Amado Nervo y también Rubén Darío iban a escribir ahí porque era el espacio que tenían pues para poder inspirarse y para poder estar en silencio. Y qué privilegio escribir ahí, ¿no? No, por supuesto. Todas las escuelas, todas las universidades, desde luego, tienen sus mitos, sus fantasmas, sus historias que si están construidas sobre cementerios, bueno, hay un sinfín y sí, algún día tendremos que platicar de estas historias. Se nos está acabando el tiempo, entonces rápidamente hacer una recomendación. Me parece muy interesante la trama de esta obra que se llama The War Between the Tates, la guerra entre los Tates, ¿no? De Alison Lurie, que es la historia de un matrimonio perfecto, ¿no? Y en realidad de pronto este hombre empieza a tener un amorío con una estudiante universitaria hippie, ¿no? Chico. Y entonces empiezan los problemas entre los Tate. Todo el contexto es dentro de un campus universitario. Me parece que hay incluso una película con Jeremy Irons. Además es el contexto de la guerra de Vietnam, de los primeros temas sobre el feminismo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Pero bueno, pues se nos acaba el tiempo. Es que mi querido Juan Carlos, tú nos irás dando pauta para cerrar. Sí, quería hacer mención un poco de la importancia que tienen las universidades a nivel mundial e histórico. Cuando en Bizancio, Justantino en el año 500 cerró la Academia de Platón, empezó una pequeña decadencia en Bizancio. Y es que la universidad es el lugar donde se encuentran las ideas y donde se deben desarrollar. No debemos olvidar jamás eso. Despedimos el programa, por favor. Pues agradecemos siempre a nuestro equipo de guión. Muchísimas gracias. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Agradezco a Luis Carmona, Arani Sánchez, Kiara Cortés. Nos vemos. Nos vemos y también agradecer siempre pues a todos los que colaboran en este programa, en el equipo de edición. Sabemos que sin ellos es imposible la realización de este programa. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Agradecer por supuesto al que siempre está en el pie del cañón, que es nuestro queridísimo Brandon Hurley. Que su vida literaria sea gozosa.
Ultimátum. La universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste en lo propio y lo contemporáneo, así la universidad será inútil, porque está ampliando una función que ya cumple la prensa. Ficciones, Jorge Luis Borges.